Libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy alabamos tu nombre, porque estás sentado a la diestra de Dios Padre e intercediendo por cada uno de nosotros, porque cuando el Padre nos ve, lo ve a Él, que Él es glorioso, lleno de poder, lleno de gracia, que por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para contar las maravillas, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra redentora. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, quien abre nuestros ojos, que nos alumbra el entendimiento y que nos revelas tus misterios. Por eso rindo mi corazón y está atento mi oído a tu palabra para guardar tus mandamientos y ponerlos por obra. Gracias, Señor Jesús, porque tu obra cada día se perfecciona, aún en mis debilidades. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias porque siempre hablas, Padre, a través de tu Hijo, por tu Hijo y para tu Hijo son todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y leeremos a partir del versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3 en adelante. A unas cuantas paginitas más atrás de Adelante. adelante, ¿no? De Hebreos donde está. No te vayas para allá. 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1, 3 en adelante. 1, 3. Amén. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta ahí. Es evidente que el pasaje está hablando, y quienes tienen títulos en sus Biblias lo van a encontrar así. El pasaje está hablando a propósito de la naturaleza divina. Y es muy tentador el pensar en naturaleza divina, en ubicarnos en un ser angelical, ¿cierto? En la figura del Señor Jesús, en Dios, ¿cierto? Naturaleza divina. Y está bien, ese es nuestro referente. Pero si solamente nos quedamos o nos permitimos el lujo de considerar la divinidad como nos la presentaron seguramente
va a quedar muy lejano para nosotros la posibilidad de sentirnos o de ubicarnos más bien dentro de ese contexto de divinidad. Para que despejemos un poco la ecuación, digámoslo así, empecemos por decir que divinidad, en el contexto que estamos leyendo, no se refiere a un objeto que es digno de culto. ¿Ok? Estamos hablando de una naturaleza, es de la esencia de una persona. Si nosotros no nos concebimos como si algo divino hubiese tomado lugar en nuestro interior, pues estaríamos completamente, qué sé yo, por fuera, dignos de misericordia, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a algo parecido. Tenemos que entender y tenemos que aterrizar que hay divinidad en nosotros, pero no necesariamente porque nos sentamos muy divinos. ¿Ok? No necesariamente, porque es que la asociación que nuestra mente seguramente hace de manera pronta es divinidad con la estatuilla, con la imagen, con la persona que se cree mucho. De hecho, algo muy hermoso. O algo muy hermoso. De hecho, de dónde podría uno pensar que sale la expresión o la palabra de las mujeres del espectáculo que se creen mucho y que han recorrido mucho y acaban con todos los hombres y son las más deseadas. ¿Qué se les dice a ellas? Divas. Las divas. ¿Cierto? ¿Y por qué se le dice a una persona diva? Pues porque llegó a un estado en donde es la más deseada, la más adorada, la más querida. Y tenemos una asociación, pienso que dependiendo del contexto, muy desacertada de lo que es divinidad. Porque la escritura que acabamos de leer está precisamente diciendo que nosotros, ustedes y yo, somos participantes de la naturaleza divina. Y esto hace diferencia en que nosotros seamos participantes de esa naturaleza a que nos creamos divinidad. Son dos conceptos totalmente distintos y además opuestos. Sin embargo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Noten ustedes que si nosotros no tenemos claro qué es la divinidad en nosotros, bueno, va a ser muy complejo entender el divino poder de parte de Dios que actúa y opera a nuestro favor. Porque, ¿cómo podemos nosotros entender algo de Dios que no entendemos de Él? Si de por sí ya es complejo que nuestra mente aterrice muchísimos conceptos de Él, cuando hablamos de divinidad, si solamente queda en el hecho de que es alguien manifiestamente grande y digno de adoración, que lo es, por supuesto, pero si lo que Él es y lo que Él hizo y obtuvo no tuviese como propósito que nos fuera transmitido y transferido a nosotros, pues Él no nos lo hubiera dicho. Pero la escritura dice que a Él, a través de la obra que hizo, habló de Jesús y de nosotros, nos es transmitida su naturaleza divina. O sea que nosotros, recuerda que la escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son sobrenaturales o que son del espíritu. Porque las cosas del espíritu se tienen que recibir, entender, aceptar en el espíritu. O sea que nuestra mente, que siempre razona y argumenta, difícilmente va a encontrar una manera de decir, es que yo soy divino como Dios es divino. Es muy complejo, porque el concepto que tenemos de divinidad, ya hemos hablado. Pero dice que a nosotros nos han sido dadas unas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos fueron dadas por su divino poder. Miren lo que dice después. ¿Cómo nosotros accedemos a lo que Él ha obtenido por nosotros? Retomo el primer versículo que leímos. Como todas las cosas, y vamos a hacer énfasis en este momento aquí sobre esto. Como todas las cosas. Cuando decimos todas las cosas, ¿a qué nos referimos? A todas las cosas. Pero ¿qué dice la expresión que sigue inmediatamente después? Que pertenecen a la vida y a la piedad. Noten ustedes, como todas las cosas, pero ya nos aclara, no lo que usted se imaginó, no es cualquier barbaridad que usted haya pensado, no es cualquier deseo, cualquier anhelo que tenga, como todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pertenecen a la vida y a la piedad son las que nos han sido dadas. Importante que lo tengamos en cuenta.
Lo tenemos todo, tenemos acceso a todo, pero es aquello que Dios ha escogido y que ha seleccionado, que sabe que son de bendición y que son de gran impacto en nuestra vida física, pero también en nuestra vida emocional y espiritual. Y dice que han sido dadas por su divino poder. ¿Qué dice allí? Lean ustedes conmigo en esa parte. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando ustedes leen allí, mediante el conocimiento de aquel, ustedes ubican ese conocimiento en la persona del Señor Jesús o ubican ese conocimiento en nosotros. El conocimiento del Padre. El conocimiento de Dios, porque arriba en el 2 dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ok, vamos a leer con más detalle. Vamos a ir letra por letra si es necesario. Estamos en la mitad del versículo 3. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué tenemos nosotros que saber de él? ¿Su conocimiento? Ahí está el trick de la cosa. Si nosotros pensamos que es el conocimiento de él, o es nuestro conocimiento de él. Y cuando hablo de nuestro conocimiento, no hablo de nuestra esencia como humanos, lo que nosotros pensemos o no, sino el discernimiento que pone el Espíritu Santo de nosotros para que podamos entender lo que él es y tiene para nosotros. ¿Sí me entienden? No. Ok. Sí, retomo la mitad del versículo 3. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahí nos aclara que no son cualquier cosa, las que pertenecen a eso, nos han sido dadas. ¿Cómo nos fueron dadas? Por su divino poder. ¿Cómo accedemos nosotros a esas cosas por el poder de él? ¿Mediante qué? El poder del Espíritu Santo. Conocimiento de aquel. Mediante el conocimiento. Si nosotros desconocemos algo, ¿podemos acceder a ese algo? No. ¿Cómo? Por ejemplo, Alfonsito, es posible, pero ¿cómo podría ser? Si nosotros tenemos el conocimiento. No, si nosotros desconocemos algo, ¿podríamos acceder a ese algo? No. ¿Cierto que no? Una persona que no sepa que en Cristo hay salvación, ¿podría ser salvo? No. No importa qué tan buenas obras haga, no importa qué tan buena persona sea, dice que tiene que llegar ahí. Ahora, si está llamado para salvación, Dios lo va a encaminar para que efectivamente termine haciendo esa confesión y declaración. Pero el conocimiento ustedes lo van a notar que se repite transversalmente en toda la Escritura. No nuestro conocimiento, cuando hablo de nuestro razonamiento, pero cuando en nuestra vida se nos revela una verdad bíblica, es nuestro conocimiento que se está alimentando. ¿Me expliqué un poco más? Sí. Hagámoslo de nuevo. Mi conocimiento razona, argumenta y contraargumenta. Y dice, esto es así porque esto es así. O niega, esto no es así porque esto no es así. Mi conocimiento. Pero si yo digo el conocimiento de aquel, es decir, la sabiduría que tiene Dios y que me da a mí, que comparte conmigo, que me revela a mí, que mi espíritu discierne qué es lo que Dios quiere que yo entienda de la palabra. Cuando eso toma lugar en mi vida, yo estoy accediendo al conocimiento de Él, pero ese conocimiento en mí está dando frutos de transformación y está dando frutos de ministración y conocimiento de Dios. Necesito, Sí. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo? Mediante el conocimiento nuestro. Exacto, pero mediante el conocimiento nuestro no es qué tanto sabíamos nosotros. Ok, ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cómo Pablo menospreciaba todo aquello que él había sido, que había sido y que había aprendido antes. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y él dice que dejaba y consideraba todo como basura. Él conocía muchas cosas de la ley, pero desconocía quién era y qué había hecho Jesús por él en la vida y en su vida. Cuando él accede a ese conocimiento, ¿ustedes recuerdan cómo accedió Pablo a ese conocimiento? Eso lo tenemos nosotros en nuestra mente ya grabado en nuestro corazón. La conversión de Pablo, ¿cómo es? Tumbó el caballo. Asumimos que era un caballo, no dice la escritura que era un caballo, pero uno asume de que por la importancia y el trayecto que él hacía de un lado a otro, pues por lo menos en un burrito bien bonito iba. Pero es evidente
que algo pasó en el momento de la conversión de Pablo. Él adquirió, tuvo la oportunidad de ver y de acceder a cosas que antes no concebía. Lo que él consideraba que para él era en su momento ganancia, después se dio cuenta y no, yo pensé que sabía algo y no tengo la menor idea de qué era lo que sabía. Porque recuerden ustedes, y me retrocedo un poco, él estaba basando su conocimiento y su amor y cercanía a Dios en la ley. Y de acuerdo a su argumento, él estaba muy claro, porque él dice que de los más feos de todos los fariseos, él era uno de ellos, ¿cierto? Él dice que en cuanto a la ley, irreprensible, o sea, la cumplía a su perfección. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, a través de la persona del Señor Jesús, se dio cuenta que el conocimiento que tenía no le servía para nada. Pero el que estaba adquiriendo ahora, porque él estaba adquiriendo un conocimiento, y aquí es donde queremos llegar, no era de él, no fue algo que salió de todos los libros que estudió, sino del encuentro personal que tuvo con el Señor Jesús. Y tal conocimiento, dice la Escritura, que fue tan tremendo que el mismo Pablo dice, o da a entender por lo menos, que después le terminó llegando un aguijón que lo chuzaba para que no se enalteciera sobremanera. Y él da cuenta de que vio en el momento de la conversión. Dice que fue hasta, no el primero, no el segundo, hasta el tercer cielo. Y dice que vio cosas que al hombre no les daba a conocer. O sea, él tuvo una mirada. ¿Eso fue después o eso fue en ese momento que lo tumbó el Pablo? Después. Nosotros podríamos llegar a la conclusión, bueno, a la conclusión, a la conjetura más bien, porque él dice que estuvo 3 días, ¿cierto? En la oscuridad. Después, y esto sería objeto de estudio, ustedes que son bien pillines y que les gusta darse cuenta de esos detalles, ¿en qué momento él tiene la revelación? Yo me inclino a pensar de que durante ese periodo de 3 días, en el que él es impactado por Dios y su palabra, que tiene acceso a ese tercer cielo y que vio cosas que al hombre no les dado todavía a conocer, en ese momento, como si dicen las personas que pasan un evento así importante en sus vidas, que le pasa a la vida en un santiamén. Él después termina diciendo, si yo fui allá en el cuerpo, no lo sé. Si fui en el espíritu, no lo sé. Solamente sé que vi cosas que al hombre no le es dado conocer. Ni tampoco él contó. Ni las contó, es verdad, ni las contó. Nos dijo, yo fui y vi unas cosas que ustedes se imaginan, pero no dijo, para que no nos imagináramos. Pero lo que tomó lugar en ese momento, ¿qué operó en él? ¿Qué hizo eso que él vio, que fue tan manifiesto? ¿Qué conclusión le llevó a él a tomar en su revelación? Hubo una conversión sincera y tan sincera y tan genuina, porque él vio quién era Dios. Eso, o sea, el conocer a Cristo es el que nos lleva a eso. Su conocimiento fue transformado. No fue que él adquirió un conocimiento prestado de Jesús. Él vio quién era Jesús y qué era lo que Dios representaba en el reino de los cielos. Y como consecuencia, lo que él sabía de Dios cambió. Su conocimiento de Dios que tenía cambió. Pero seguía siendo ahora también parte de su conocimiento. Si digo que él, viendo a Dios, tuvo ese conocimiento, entonces no fue por fe, como lo hacemos nosotros, que por fe sabemos y conocemos a Dios. Buena pregunta, No sé si- buena conjetura, y sigamos el hilo. ¿Cómo podría uno decir que no fue por fe? Porque él podría decir, o alguien le podría argumentar, no, fue que te comiste una pizza tarde y tenías unas pesadillas grandísimas. Y él dice, no, yo sé que fue verdad. No sé si fui transportado en el cuerpo, no sé si fui transportado en el espíritu, pero sí sé que fue verdad. ¿Cómo poder argumentar eso si no se tiene fe? ¿Sí me entiendes? No, a él no lo transformó lo que vio, sino lo que supo de quién era Dios
y qué representaba a Dios en su vida. Porque lo que él sabía o creía que sabía de Dios era que si hacían un sacrificio, de que si se fustigaban, si se lastimaban, entonces él servía y agradaba a Dios. Y ahí se da cuenta, con lo que ve, porque entiendo tu pregunta y es válida, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe, ¿ok? Pero alguien, él mismo ha podido decir, ¿sí será que yo en realidad tuve eso? ¿Sí será que soñé, vi, me transporté o no? Pero finalmente él llega a la conclusión, no. Bueno, finalmente no, nunca lo pone en duda. La escritura no dice que lo ponga nunca en duda. Pero él termina diciendo, no, lo que vi, lo que me di cuenta, lo que conocí, es de Dios. Y para que uno llegue a esa convicción, necesariamente tiene que haberse presentado fe. La fe que opera para creer que Dios está actuando en nuestras vidas de manera ininterrumpida. ¿Ok? La vista que él tuvo no fue la del milagro que se realizó, la comida que se multiplicó. Él vio fue los cielos abiertos. Vio la divinidad del reino de los cielos y lo que eso significaba. Entonces imagínense ustedes, en este caso es el apóstol Pedro el que está hablando, que no nos cuenta que tuvo una experiencia como la del apóstol Pablo, pero que está hablando también de la divinidad. Pablo fue el del caballo. Pablo fue el del que se dice que es el caballo. No, Pedro no es el del caballo. Pablo es el que se dice que es el del caballo. ¿Ok? Pero noten ustedes aquí cómo se conecta la divinidad que cada uno habla de la experiencia y el conocimiento que adquirió de parte de Dios. Entonces, para cerrar este paréntesis, yo tenía un conocimiento previo de Dios en la ley. Conozco, tengo una interacción o una experiencia verdadera con Dios y ahora cambia ¿qué? El conocimiento que tengo de Dios. Entendiendo que no estoy hablando de mi conocimiento como mis argumentos y mis razones. Estoy hablando de lo que ahora entiendo de Dios. Como ustedes y yo, antes de que ustedes abiertamente se reconocieran como cristianos, cuando alguien en algún momento les hablaba y uno decía, no, lo digo porque yo lo hice, uno se burlaba, ¿cierto? Ay, soy cristiano, ¿no? Yo cobarde hacer esto o aquello. ¿Qué conocía uno de la relación con el Señor Jesús? Nada, o muy poquito, yo diría que nada. Pero después de que nos llega el conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, ahora tenemos una revelación que nutre nuestro entendimiento de quién es Dios. Y el entendimiento de algo es conocimiento. La revelación de algo es conocimiento. Entonces, importante que estableciéramos, aunque nos demoramos un poquitico, la diferencia entre el conocimiento del mundo o del hombre y el conocimiento de lo que Dios quiere. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, nos está dando también conocimiento. Retomamos entonces. Dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante, es decir, que es a través del conocimiento que tengamos de Él, que nos llamó por su gloria de excelencia, ¿ok? Es mediante ese conocimiento que nosotros vamos a poder acceder a ello. Dice el 4, por medio de las cuales, ¿a qué se refiere con las cuales? De acuerdo al texto que estamos leyendo. A las promesas. A las promesas. ¿Y qué le llamó antes? Las cosas. Mire que iniciamos hablando, el 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Y luego el 4 dice, por medio de las cuales son esas cosas. ¿Ok? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí viene el tema de la fe, que Alfonsito mencionaba ahora. ¿Cómo podríamos nosotros acceder a lo que Dios tiene para nosotros si no creyéramos que Él ha preparado y tiene cosas para nosotros? Cosas muy grandes que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ustedes recuerdan que Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y continúa diciendo, porque es necesario que el que le busca crea que le hay. Literalmente, ¿qué nos está diciendo? Yo no puedo creer en un Dios en el que no creo. Es así. Sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que le busca crea que le hay. ¿Sí me entienden? Si yo digo que creo en Dios, ya estoy manifestando que hay fe en mí, por lo menos para creer en Dios. Por eso es imposible agradarle si no hay fe. ¿Y cómo cambia o cómo llega ese concepto de fe a mi vida? Si yo tengo un conocimiento de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que estamos construyendo aquí, o tratando de construir, es el acceso a las cosas, a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de parte de Dios y que nos han sido dadas a nosotros por medio de las promesas, a través de su conocimiento. Si yo quiero acceder a lo que Dios ha prometido para mi vida, yo tengo que conocer qué es lo que Dios ha dado. Yo tengo que creer que lo que Él ha planteado y ha escrito para mí, lo hizo para mí. Y ese mí me individualiza, aunque es genérico. Yo tengo que tomarlo para mí. ¿Qué Dios? ¿Cuáles son las cosas que tienes para mi vida? Que pertenecen a la vida y a la piedad que tú has determinado en mi vida. Porque son promesas. No estamos hablando de cosas, aunque seguramente están incluidas las cosas. Sigamos. La parte intermedia del 4, le voy a leer el 4 de nuevo, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Miren ustedes, primero teníamos que llegar mediante el conocimiento, ¿cierto? Ahora aquí dice que para acceder a las promesas, nosotros tenemos que para que por ellas, ¿qué son ellas? Las promesas. Para que mediante las promesas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto nos pone en un aprieto si no lo creemos. No sé si lo entendemos, porque tal vez no lo entendamos del todo. Pero nos pone en un aprieto si no lo creemos. Y es que algo divino tomó lugar en nosotros. Algo de la naturaleza divina. No para que nosotros seamos convertidos en divinidad, pero para poder decir que Él mora en nosotros y que nosotros somos templo de Él y que Él es en nosotros y nosotros en Él, tiene que haber algo que permita que haya una fusión de lo que es Él y de lo que soy yo. ¿Me entienden? No somos el agua y el aceite licuados y mientras están licuados parece que estuvieran fusionados. No somos el agua y el aceite. Tiene que haber algo de la naturaleza de Dios que ahora Él ha hecho en mi naturaleza que permite que podamos ser uno solo. Y si eso no lo creemos, difícilmente vamos a tener claridad de qué somos nosotros y qué ha Él hecho, qué ha hecho Él en nosotros. De una u otra forma estamos hablando de identidad. Si yo no me identifico como el receptor de las promesas de Dios, pues yo no puedo tener acceso a las promesas de Dios. Así las promesas de Dios estén dadas para mí. Pero yo tengo que conocer lo que Él tiene para mí. Y tengo que creer que es para mí. Ok, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y a mí me llama la atención poderosamente esta escalada, esta secuencia, porque miren ustedes que la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, vale, así como la escritura lo plantea. Pero si uno ubicara en términos de comienzo o de inicio, no sé si de jerarquía, pero sí de inicio, lo primero que aparece en toda esta escalera es, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Lo primero que se requiere, Virtud. Antes de la virtud hay algo. Fe. Dice, dice, añadid a vuestra fe virtud, es decir, que la fe es lo primero. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿y cómo así? No, la fe es lo primero.
porque tiene que haber capacidad base. para poder creer. Esa es la base, esa es la cuota inicial, pero no es el todo. Y uno podría decir, no, cuando tenga fe, cuando me aumente la fe, cuando tenga más fe. Resulta que la fe es una bendición, es de Dios, pero en este contexto es simplemente el principio A. Porque dice, y retomo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué entienden ustedes por virtud? Una persona virtuosa es que posee muchas cosas sobrenaturales, no sé. Virtuoso. Virtuoso. Bueno, la mujer virtuosa de Proverbios Sí, 31. que posee muchas cosas fantásticas, chéverísimas, buenísimas de parte de Dios. Aclarando que cuando hay virtuosidad, está la mano de Dios manifiesta. ¿Okay? Hay algo que hace que esa persona resalte, que podemos verlo inclusive como si fuese muy talentosa, pero no desde el tema de habilidades, sino desde lo que Dios le ha dado. Entonces dice que nosotros tenemos que empezar con fe, luego virtud, o sea, se va potenciando aquello que fue sembrado en nosotros. Y dice que la virtud trae conocimiento. Necesito la virtud, serían los dones de todo. Una manifestación, claro, todo lo que sea de parte de Dios nos hace diligentes y sí, yo diría que la palabra diligentes para ejercitar aquello que Dios nos ha dado. Talento, dones, frutos, pero que se manifiesten. ¿Ok? El ejemplo nos lo da Proverbios 31 de cómo la mujer virtuosa y empieza a decir todo lo bueno que ella hace y cómo ella es de buena haciendo esto, aquello, pero de parte de Dios. ¿Ok? Pero dice que nos da fe, luego virtud y luego dice que conocimiento. Pero miren ustedes que el conocimiento no queda allí, ninguna de las anteriores ha sido dada para que quede allí. Es decir, la fe es muy buena, nos lleva a Dios, gloria a Dios, pero no solamente el Espíritu nos deja con la fe. Nos dice que le añadamos, que se ha añadido virtud. Y después de que haya añadido virtud, espera que en nosotros se produzca ¿qué? Conocimiento. Ya no estamos hablando de nosotros, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos hablando del conocimiento que Él me ha revelado. ¿Ok? Su conocimiento. Y dice que una vez haya conocimiento, miren ustedes entonces lo que sí se va a producir. Dominio propio. Dominio propio. Porque hay veces creemos de que podemos acceder a lo aparentemente obvio de manera pronta y fácil sin haber experimentado algún tipo de trato con Dios. Y cuando hablo de trato con Dios no me refiero a maltrato, Dios no nos trata mal. Pero es obvio que para que nosotros conozcamos quién es Él, qué ha hecho Él, tiene que darse en nosotros una secuencia de revelaciones al respecto de quién es Él y qué ha hecho Él en nuestra vida y por nuestras vidas. Entonces mire que estamos hablando del conocimiento no nuestro, sino que tenemos de Él, que nos va a beneficiar a nosotros. Entonces dice que después de que tengamos conocimiento, ahí el Espíritu Santo espera que nosotros podamos ejercitar dominio propio. Dios nos dio un par de años atrás un mensaje, no sé si ustedes lo recuerdan, donde hablábamos de la diferencia de el control versus el dominio propio. Y que son cosas que pueden sonar similares o parecidas, pero distan muchísimo de serlo. El control es esa necesidad innata que tenemos todos de controlar todo, de tener todo bajo nuestra mira, de tener todo organizado, y no hablo de que tengamos que ser desorganizados, pero es esa necesidad de que es a mi manera o no hay manera. Dista mucho de lo que es el dominio propio. El dominio propio dice o sabe, yo puedo hacer esto y esto no me afecta o no me daña, pero elijo de parte de Dios abstenerme porque me conviene abstenerme. El dominio propio lo pone Dios en nosotros para que sea ejercitado. Pero ¿cómo accedemos a ese dominio propio? Conociendo que no se produce en nosotros, sino que proviene de Dios. El que yo creo que es mío es lo que llamamos control.
el que yo sé que es de Dios, sé que es el dominio propio. Y miren ustedes que primero se da fe, virtud, conocimiento y entonces dominio propio. Uno dice, no, con la fe sería suficiente para tener dominio propio en lo que necesite. Claro, ese es el primer paso que hay que dar, pero no el único. La fe me dice que tengo que ser virtuoso y cuando ejercite la virtuosidad, entonces accedo al conocimiento. Tengo conocimiento y entonces ahora puedo decir, ejercito en mi vida el dominio propio. Luego que el dominio propio está manifiesto, La paciencia, claro. dice paciencia, porque si algo toma lugar después de que ya nosotros nos rendimos delante de Dios, es que ahora podemos decir, Señor, cuando tú digas. Solamente en ese momento podemos decir, Señor, con quien tú digas. Señor, donde tú digas. Porque nos hemos rendido. ¿Y cuándo se rinde una persona? Cuando sabe que lo que Dios está ofreciendo es muchísimo mejor que aquello que nosotros hemos querido. En ese momento nos entregamos. Y es lo que Dios está esperando siempre que tome lugar en nuestras vidas. Que podamos decir, Señor, yo no sé cuál es el paso que voy a dar, pero sé que tú me estás guiando, yo me dejo caer en tus manos. Es una entrega, un rendimiento a nivel de esperanza, a nivel de no decir ya. Sí, no Entrego, es, ya. exacto, no es derrota, no es conformismo o algo parecido. Se necesita tanto nivel de confianza para poder dejarse caer en las manos de Dios. Se requiere de mucha confianza. Pero miren ustedes, ya no solamente fe para creer que hay un Dios, se requiere conocimiento de ese Dios para creer que sus promesas son verdad y que son para mí. ¿Y por qué para mí ahora? Pues porque yo también pertenezco a la naturaleza que Él tiene. Por su divino poder me ha sido entregado a mí el poder de pertenecer a la familia de Dios. A veces no nos damos cuenta de lo que esto significa. Tenemos una percepción pequeñita porque nos identificamos con nuestra familia. Pero miren que el esposo y la esposa, normalmente, ¿no? Antes no sé, pero ahora uno esperaría de que no haya relación sanguínea, ¿cierto? Que no haya consanguinidad, ¿sí? Entre esposo y esposa no lo ve. Sin embargo, ¿habrá alguien más cercano que uno puede identificar como familia, además de sus hijos? O sea, uno podría decir, no, mi esposa o mi esposo no es familia porque no somos de la misma sangre. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no, obviamente no. Somos familia, aunque la sangre no corra. Ahora, con muchísima más razón, si Dios dice que la naturaleza de ustedes y la mía ha sido transformada, igual que la del Señor Jesús, para que todos seamos parte de un mismo cuerpo. Y esto significa entonces de que ahora yo tengo su naturaleza divina. No me hace a mí una divinidad, me hace partícipe de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, su naturaleza podría ser como uno nacionalizarse. Porque cuando hace tiempo hablábamos que era ser cristiano, que era ser Nacido de Cristo. Bueno, vale el ejemplo, porque de hecho cuando se hace el ejercicio de la naturalización, que es lo que toma lugar cuando una persona se hace ciudadana o ciudadano de un país X o Y, le preguntan y tiene que tener conocimiento de ese país, de sus leyes, de sus costumbres y de su historia para poder que le digan sí, lo aceptamos como ciudadano. Entonces sí, de alguna manera es acceder a esa naturalización, de esa ciudadanía. Y el mensaje pretende básicamente eso, que nosotros retomemos qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y como consecuencia de lo que Él ha hecho, qué o quiénes somos nosotros. Porque si no sabemos quiénes somos, las promesas que son para nosotros van a pasarnos derecho. Si yo no sé que las promesas son para mí, porque no me identifico,
como parte de la naturaleza de Dios, parte de su cuerpo, entonces las promesas no son para mí, son para los que sí se identifican, son para los que sí reciben la instrucción y para los que sí han dicho, sí Señor, yo soy uno de los tuyos, porque Él constantemente está diciendo, ustedes son de los míos. Dice que después de paciencia viene piedad. Y van a ver que hay diferencia entre piedad y amor. ¿Cierto? Porque dice dominio propio, paciencia. Y después de que hay paciencia, viene Afecto piedad. fraternal. A la piedad le tengo que añadir o sumar afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y miren ustedes, qué curioso. La palabra que sale en nuestra boca bien fácil, abro comillas, o que repetimos con mucha frecuencia, que hay que amar, que yo amo, o que me aman, o que tenemos que tener amor. Si nos atreviéramos, y no digo que lo hagamos así, pero si nos atreviéramos a considerar lo que toma lugar, de acuerdo a esta escala que hemos leído, para llegar a experimentar y ejercitar el amor de Dios, wow. No es simplemente un sentimiento que salió y digo, ay, ¿cómo me amas? ¿O por qué no me amas? Porque miren ustedes todo lo que pasó. Habla de fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Y lo último, como consecuencia de todo esto, se va a manifestar entonces el amor. El afecto fraternal. Por eso es que no es fácil. Es ¿sí? diferente ese amor, el que estamos ahorita, o sea, ese amor es un amor ágape o filial. Y nosotros cada vez nos acostumbramos más al tipo de amoreros. ¿Entienden todos de qué está hablando María Eugenia en este momento cuando habla de los 3 tipos de amor? Que nosotros podemos encontrar en la escritura, ¿cierto? El filial, que es el familiar, el ágape, que es el amor de Dios o por Dios, y está el eros, que es el amor entre parejas, hombre y mujer. Es el que nos han vendido siempre, es el que tenemos como referencia. Por eso nos cuesta hay veces entender cómo tenemos que amar a Dios. Porque nos acostumbraron a pensar en un amor de humanos. Sí, claro. Y la naturaleza de Dios dista mucho de parecerse a la que nosotros queremos que sea la naturaleza de Dios. Por eso tenemos que identificarnos como si fuéramos parte de Él. Y a mí me llama la atención poderosamente el 8, el versículo 8. Porque dice algo, miren. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, como si fuese una escalera y nosotros empezamos en el primer peldaño con la fe y vamos subiendo y viene virtud y luego viene conocimiento hasta que llegamos a un punto en donde dice, si estamos aquí y estas cosas están en nosotros y además abundan, no vamos a estar ociosos. Y ociosos no es simplemente que estemos quietos, relajados en zona de confort. Dice que nos va a permitir dar frutos. Frutos significa que vamos a poder dar cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y otros así lo van a entender. Naturaleza divina. El 9 dice, con esto estamos acabando, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren ustedes, cómo termina semejante texto como se va construyendo escalón a escalón y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Y qué es tener la vista corta de acuerdo al contexto? Dice que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Purificación está estricta o estrechamente relacionado con el cambio que hizo el Señor Jesús en nuestra naturaleza. Nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, nos purificó a los ojos de Él. Difícilmente nosotros nos concebimos como unos seres puros, porque no lo somos humanamente hablando, pero por la misericordia de Dios podemos concluir que Él nos ve a nosotros como Él nos hizo, no como nosotros nos vemos. Y esto es muy importante,
para que podamos tener acceso a su presencia. Recuerden que en la parábola de las bodas, cuando mandaron a que todo el mundo fuera y que trajera gente de los caminos y de todas partes, dice que el dueño de la fiesta iba caminando y vio a alguien que no estaba vestido de para bodas. Y le dijo: "Y amigo, ¿cómo entraste aquí?". Dice que lo cogieron y lo echaron a las prisiones. Porque no estaba vestido para bodas. Es decir, no tenía la vestidura que lo identificaba como un invitado. Y nosotros somos mucho más que invitados. Somos parte del cuerpo de Cristo. Eso nos garantiza a nosotros poder estar delante de su presencia. Si no tuviésemos dentro de nosotros la naturaleza que Él tiene, no podríamos estar delante de su presencia. ¿Usted se imagina lo que eso significa? No poder llegar delante de Dios en oración, en ruego, en convicción, en fe, porque no tenemos su naturaleza. Y Él nos está recordando constantemente lo que Él hizo en nosotros. Como Él hizo eso, como resultado tenemos acceso a lo que Él nos prometió. Recordemos que ya no somos quienes creemos que fuimos, somos quienes Él nos ha hecho. No lo entendemos, seguramente sé que esto no es de fácil comprensión, y no porque no seamos o no tengamos disposición o no, sino porque es que estamos todavía en nuestra carne. Y es difícil entender que Él ahora vive en nosotros y que nosotros somos Él y Él es en nosotros. Simplemente son de las cosas que vio Pedro y no puede decir. De las que vio Pablo y no pudo decir. De hecho, tanto cambiaron su vida que Él llegó a decir: para mí el morir es ganancia, porque voy a estar con el Señor. O sea, casi que estaba diciendo: ¿cuándo es que me voy a morir? Literalmente encontró muchísimo más del lado de allá que del lado de acá. Porque allá Él sabía quién era y qué Dios había hecho en su vida. Vamos a darle gracias a Dios entonces, confiando en que nos sea revelado que en nosotros verdaderamente algo cambió. Algo no, todo cambió. De que somos distintos, somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, y eso tenemos que creerlo. Las cosas viejas pasaron. Y Él dice: he aquí, eso es un énfasis, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias. No entendemos el cómo, sí sabemos el por qué y el para qué. Nosotros fuimos cambiados y nuestra vieja naturaleza fue quitada, Señor, como un ropaje sucio, envejecido y maloliente, Señor, que ya no tenía que estar encima de nosotros. Y nos has dado una vestidura nueva, Padre. Por tu Espíritu Santo, la sangre de Jesús nos cubre, nos libra, nos limpia. Y tú dices, Señor, que nos han sido dadas vestiduras. No las conocemos, pero sí sabemos que aquello que nos reviste nos permite formar parte de tu cuerpo, Señor. Nos permite formar parte de lo que eres y de quién eres, Señor. Es necesario que entendamos qué significa el que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sería imposible esto, Señor, si tú no encontraras de tu naturaleza en nosotros tu templo, Señor, en nuestra parte espiritual. Perdónanos por nuestra tosudez, por el conocimiento previo, y permítenos acceder a tu conocimiento, Señor, para que no solamente haya fe, no solamente haya virtud, no solamente haya conocimiento, Señor, que no solamente haya dominio propio, o paciencia, o piedad, o afecto fraternal, o solamente amor, Señor, pero que estés tú completamente en nosotros. No queremos estar ni ser ociosos. Te pedimos, Señor, que tus frutos se manifiesten en nosotros, para que demos cuenta de quién eres en nosotros y lo que nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.